Pedro, muy buenos días, gracias a ti, a tus órdenes, y un muy buen día a todos tus auditorio. Oye, Jorge Arturo, pues mira, yo decía al principio de esta nota que esta película ya la vi, he visto a lo largo de la historia, te hablo desde Echeverría, pasando por López Portillo, por Miguel de la Madrid, ¿para qué te hago la historia? Intentonas que ha habido en nuestro país de tener una propuesta de una relación obrero-patronal que cause entusiasmo a las dos partes. Y yo creo que hasta ahora hemos sucumbido a un sindicalismo charro que propone cuestiones de relaciones laborales que no son suficientes para promover el empleo en México, y esto pues redunda en contra del principal posible beneficiario, que sería el trabajador. ¿Tú crees que hoy, con esta nueva relación que hay de México con el mundo, con lo que estamos viendo en el mundo de flexibilidad en la relación entre empleadores y empleados, ¿tú crees que ahora sí tengamos la oportunidad de tener algo que valga la pena? Sí, Pedro, con mucho. Fíjate que en el concierto internacional, como bien lo señalas, le está ganando a México. Nos están llevando, y ya no es por una voluntad propia del gobierno mexicano, sino por exigencias que vienen plasmadas incluso en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a mecanismos sindicales de participación efectiva sin coacción de los trabajadores, transparentes. Esto es una exigencia que viene ya plasmada y no podemos decir que es algo que está surgiendo del gobierno de México, ni de este, ni del anterior, ni de los pasados. Sin embargo, la gran tentación que tiene este gobierno, y ya lo vimos con una organización internacional de los trabajadores, que ni es internacional ni es para los trabajadores, donde regresan a esa gran tentación del corporativismo. Obviamente tienen que desmantelar a las viejas organizaciones del régimen del PRI y están generando las propias con un beneficio directo a los líderes sindicales y a los partidos políticos, no a los trabajadores, como bien lo señalas. Y hoy en la reforma ese es el gran reto: ¿cómo vamos a lograr establecer, primero sí, la democracia interna de los sindicatos, el que los trabajadores estén informados de qué decisiones se toman y las avalen desde el momento en que puedan avalar, por ejemplo, un contrato colectivo de trabajo, que se les explique qué es y requiera su aval? Y también un tema que platicábamos en la Comisión del Trabajo y que luego causa todavía escozor a algunos líderes sindicales del régimen anterior y de este régimen que no tiene mucho de nuevo, en el sentido de la transparencia en el uso de los recursos. Pero ¿cuántos líderes sindicales vemos que están inundados en dinero de los trabajadores, inundados en dinero del gobierno por las componendas que existen? Este es un tema que cuando lo tocamos duele, pero es un tema en el que se tendrá que avanzar, y en el discurso que tiene el presidente de la República y los propios diputados que están integrando ahí la comisión del grupo mayoritario, hablan de transparencia, y pues será algo que se tiene que reflejar en la ley. Esperemos que así sea, porque si no hay transparencia en el uso de los recursos, que no es dinero de ellos, es dinero de los trabajadores, si no hay transparencia va a seguir habiendo estos grandes cotos de corrupción. Sí, además fíjate, porque se ha argumentado que los sindicatos deben de tener la libre potestad de disponer de sus recursos, pero se nos olvida que los recursos de los sindicatos también devienen de quienes pagamos impuestos, del presupuesto que es de todos los mexicanos, y por lo mismo debería de ser un derecho de cualquier mexicano el saber cómo se manejan los recursos sindicales en el sindicato petrolero, en el sindicato minero, en el sindicato de educación, en todo esto. Y luego pues nos encontramos con fenómenos como el Baster Gordillo, con fenómenos como Francisco Hernández Juárez, ¿verdad? Que lleva, creo que desde que hizo erupción el Popocatépetl por primera vez como líder sindical en Teléfonos de México, o ahora en esta empresa de Carlos Slim, y así nos vamos, ¿no? Líderes charros que se han aprovechado de un poder coyuntural para perpetuarse, Carlos Romero de Champs, y así nos vamos en el pasado y en el presente, y otros que regresan del pasado, como Napoleón Gómez Urrutia, que ahora está tratando de centrar para sí una nueva organización sindical que sea
un equivalente para Morena de lo que en su momento fue la CTM para el PRI. O sea, ¿y dónde está el trabajador? Y sobre todo, ¿en dónde está el empleador que pueda estimularse con emplear gente que después, el día de mañana, no le vaya a causar un descalabro a su propia organización? Yo creo que esa es la parte medular que tenemos que ver, y espero que esta nueva reforma realmente nos traiga algo que valga la pena. Así es, Pedro. Si me permites el comentario, ahí tenemos que buscar ese justo equilibrio. Hay que cuidar al trabajador en sus derechos y hay que cuidar su fuente de trabajo. Estamos viendo el cierre de maquiladoras por cuestiones sindicales que no pueden transitar, porque a la hora que exiges un incremento salarial más allá de lo que la empresa está recibiendo, pues la truenas. ¿Y qué estás tronando? Tu fuente de trabajo, porque el líder charro está mal orientando al trabajador y llevándolo a una huelga que debiera ser inexistente cuando pides más allá de lo que financieramente una empresa te debe de dar. Y aquí es importante otro punto de la reforma: se va a crear un organismo, un ente encargado de la conciliación que verá estos temas. Y ahí tenemos que pugnar porque en este ente estén dos personas, y lo refiero así, dos personas, que una es el trabajador y otra es el empleador, y el Estado solo sea un vigilante que les ayude a mediar posiciones, porque el grave problema es que entre las peticiones excesivas vienen el cierre de las fuentes de trabajo y otra vez todo en demérito del trabajador. Y por último, el tema del proceso de judicialización de los temas conflictivos laborales, de los conflictos laborales. Finalmente el Poder Judicial tiene un grado de efectividad mejor, que no el óptimo por mucho, pero mejor que el que tiene las juntas de conciliación y arbitraje, y este es el otro tema que se estará abordando en la reforma, el tema de la justicia laboral, que es un renglón también pendiente de esta administración que le toca implementar a partir de la reforma constitucional. Sí, cuando tú como empleador te das cuenta de que tienes una plantilla de empleados buenos, pues no tienes por qué correrlos. ¿Quién corre, Jorge Arturo? ¿Quién corre a un empleado bueno? Estaría apartándose de los intereses de la empresa que está tratando de promover. El conflicto empieza cuando un empleado que, por ejemplo, en algunos contratos colectivos hay que correr 5 veces, como era el caso de Ferrocarriles con Víctor Flores, como era el caso de Martín Esparza con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que era verdaderamente había comisiones completas que se la pasaban todo el año para ver qué cosas nuevas pedían a una empresa que se la acabaron, como fue la compañía Luz y Fuerza. Yo pienso que pues no se da el terreno fértil para que florezca en nuestro país una confianza biunívoca entre la clase trabajadora y la clase empleadora. En otras organizaciones de leyes laborales en otras partes del mundo hay respeto para lo que es sensato, pero aquí pareciera como si reformas van, reformas vienen, sigue aceptándose esta insensatez en una relación que no es promotora del desarrollo, y eso nos preocupa profundamente, porque ahí está Jorge Arturo, en una reforma laboral de verdad buena, estaría a la base del nuevo crecimiento de México. Es correcto, totalmente de acuerdo, Pedro, y es buscar de veras este equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la capacidad de generación de empleos de los empresarios, de la clase patronal. Este equilibrio se tiene que ver reflejado en esta reforma, porque se vuelve un factor de la competitividad del país. Y finalmente estos esfuerzos, cuando no se llevan a buen puerto, caemos en un riesgo incluso más grave del que hemos vivido, que es el cierre de estas fuentes de empleo, con un sindicalismo radical, ya no solo aquel que se dedica a vivir y a enriquecerse del trabajador, sino el sindicalismo radical que polariza y está generando el cierre de fuentes de empleo, que ese es el perfil más peligroso que podemos tener. Sí, sin duda alguna. Jorge Arturo Espadas, gracias.